Ella Gracias. viene a darnos una charla sobre superficie de ataque moderna y ciberresiliencia. Judith es especialista de sus soluciones de colaboración de Microsoft. Es ingeniera telemático con una maestría en administración de sistemas y redes. Posee más de 10 años de experiencia en sectores financieros, de manufactura, donde ha adquirido una sólida orientación a resultados empresariales y de gestión del riesgo tecnológico en entornos complejos y desafiantes. Le vamos a dar la bienvenida a Judith. Por favor, acompáñanos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Voy a empezar diciendo que no compren antivirus para Windows XP, sino que actualicen sus aplicaciones y el sistema operativo, por favor. Bueno, yo en toda esta era de inteligencia artificial, que me parece fantástica y que para las áreas de ciberseguridad trae una promesa muy interesante en todos los aspectos, quise volver a lo básico. Y hoy lo que voy a compartir con ustedes es una presentación hablando un poquito de superficie de ataque moderna, como la vemos nosotros, y que tiene eso que ver con todo lo que es la ciberresiliencia, que no es más que esa capacidad de poder recuperarnos ante ataques cibernéticos. Mantenernos al día con las amenazas actuales se ha vuelto más y más retador, no solo por temas de inteligencia artificial, el tema del momento, sino porque, y lo venimos viendo desde pandemia, en el mismo momento que empezaron a expandirse nuestras actividades en el mundo digital, pues asimismo empezamos a expandir todos esos lugares por donde pueden llegar hasta nosotros atacantes maliciosos. Antes las empresas tenían sus entornos bien definidos y bien delimitados detrás de un firewall, detrás de una red corporativa controlada. Sin embargo, ya en los últimos años, pues esto ya es cosa del pasado y definitivamente pasamos a lo que son una distribución de los recursos que se encuentra donde quiera que haya un usuario que consuma cualquier servicio de los de la empresa. En ese sentido, pues nosotros vemos esa superficie de ataque, que no es más que todo ese espacio donde podemos ser vulnerados como empresa, como personas, en 6 aspectos diferentes. Lo que es toda la parte del correo electrónico, lo que es la identidad, las credenciales, lo que identifica a los usuarios de la red corporativa, todo lo que es el endpoint, cualquiera que sea el endpoint, un dispositivo móvil, un computador o cualquiera que sea un servidor, el Internet de las cosas, que en algunas industrias aplica más que en otras, y toda la parte de cloud, no menos importante, sobre todo en estos tiempos, donde muchísimos de nuestros servicios, no solo de servicios core, sino también de servicios de los que usan nuestros usuarios para su productividad en el día a día, pues ya son parte de servicios cloud. Y todo lo que es la parte externa, que ya es la escala de todo lo que viene por Internet. Entonces voy a compartir con ustedes algunas tendencias que estamos viendo en cada uno de estos aspectos de esta superficie de ataque moderna y algunas prácticas recomendadas pues, para mantenerlas en mejor estado en términos de ciberseguridad y al final veremos cómo eso también tiene una influencia sobre todo lo que es la ciberresiliencia o esa capacidad que tienen que crear las empresas y las organizaciones y nosotros como individuos para recuperarnos ante ataques de ciberseguridad. Ya he dicho que el panorama de amenazas se ha vuelto bastante retador, porque pues, los actores de amenaza aprovechan cada día más cada brecha que pueden encontrar. Y esas brechas que pueden encontrar son mucho más frecuentes porque como tenemos un entorno de cloud, tenemos un entorno en premisa, tenemos usuarios accediendo a la información de la empresa por doquier, pues la probabilidad de que tengamos brechas de mala configuración, de cosas que se quedan sin asegurar correctamente, pues se amplía. Y los atacantes aprovechan esto, lo aprovechan de forma implacable, lo aprovechan de forma masiva, combinan cosas, realizan ataques de un tipo para que parezca que nos están atacando por una vía cuando en realidad están entrando por otra y a través de eso pues se aprovechan de todo lo que es la infraestructura. Esos
atacantes cada día más están más coordinados. Ellos son una organización en sí mismo, cada grupo de cibercriminales altamente capacitados, muy motivados y muy bien fondeados, que es una competencia con la que las empresas tienen que lidiar, porque los ciberatacantes son súper colaborativos además entre sí. Y no solo eso, sino que también hay un acceso más amplio a todo lo que son servicios de ciberataque, porque el ciberataque, al igual que cualquier servicio de cloud o de productividad, también ya se vende como servicio y tiene unas barreras de entrada bastante cortas. En 2022, por ejemplo, Microsoft bloqueó 2.750.000 registros de sitios que estaban tratando de crearse para perpetrar actividades criminales y participar en el cibercrimen global. Estamos hablando de un promedio de 7.500 ataques por día. Esto realmente debe alertarnos, ¿verdad? Y sobre todo pensando en estas dos pequeñas estadísticas que resalto aquí. El tiempo promedio que un atacante va a tomar para empezarse a mover lateralmente dentro de nuestra empresa a partir de que logre vulnerarlos es 1 hora y 42 minutos. No importa por dónde entraron, pudieron haber entrado por dispositivos de menor importancia, pero en 1 hora y 42 minutos se van a empezar a mover lateralmente dentro de nuestra red, por tanto, van a poder aprovechar cualquier otro activo crítico que tengamos. Lo bueno, 98% de esos ataques se pueden mitigar con medidas básicas. Otra vez, me encanta el tema de inteligencia artificial, me encanta lo que vamos a poder aprovechar como ejecutores de ciberseguridad, pero 98% de las cosas se pueden detener con medidas de seguridad básica. Entonces, no perdamos de vista esa pequeña estadística. El correo electrónico sigue siendo un vector de ataque importante, una amenaza principal y definitivamente un área de enfoque para poder defendernos. El 35% de incidentes de ransomware durante el año 2022 involucraron el uso de correo electrónico. El uso de correo electrónico sigue siendo esa herramienta, esa puerta de entrada que más nos afecta para todo el tema de ransomware. Ransomware, voy a asumir que todos lo conocen, pero básicamente el tipo de ataque donde la información se secuestra y se pide dinero a cambio de que se retorne a la empresa. Este tipo de ataque sigue entrando vía correo electrónico. Los atacantes también aprovechan recursos legítimos, por ejemplo, comprometen dentro de nuestra cadena de valor empresas que nos ofrecen algún tipo de servicio y a través de eso también tratan de lograr que el usuario pues caiga en esquemas de fraudes. También el compromiso de correo electrónico empresarial, que es básicamente cuando impersonan a nuestras empresas para tratar de atacar a otras personas o empresas, costó en estimado 2.4 mil millones en pérdidas. Esto quizás para nuestros mercados en Latinoamérica es menos visible porque quizás dependiendo del tipo de regulaciones que existan de protección de información, pues esto puede ajustarse más o menos, pero no deja de ser un dato importante. 72 minutos es el tiempo promedio que le toma a un atacante acceder datos privados a partir de un ataque de phishing. Es decir, en 1 hora y 42 minutos, decía antes, se van a estar moviendo lateralmente y van a llegar a otro lado, pero en 72 minutos ya van a estar accediendo a información personal a partir del ataque. Y el phishing se incrementó en un 61% desde 2021 hasta 2022. Esto lo resalto también para que entendamos que por muy sofisticados que se vean los nuevos ataques o las nuevas tendencias, la realidad es que nos seguimos enfrentando a las mismas cosas básicas. Y ahí es crítico emplear medidas de seguridad adecuadas a nivel de la tecnología, controlar URLs, controlar macros, pero más importante que todo es educar a los empleados, educar al personal incansablemente, repetidas veces, hasta que entiendan y hasta que aprendan a identificar lo que es un esquema de phishing. Para eso no es solo educación a nivel de material de educación, sino también a través de pruebas de simulación de phishing, donde constantemente estemos midiendo cómo responde la gente a eso y donde podamos educarlos sobre posibles patrones o indicadores de cuándo podría tratarse de un ataque de phishing.
La identidad expandida también, que es el otro aspecto que hablaba, yo le llamo identidad expandida o le llamamos identidad expandida. En años anteriores, las empresas tenían la identidad que se manejaba dentro de la red corporativa. Tú eras Judith María en el dominio tal y dentro de ese dominio estabas controlada. Con esa misma proliferación de todos los servicios hacia afuera, hacia el cloud, federación de identidad, con la entrega de la información a nivel del dispositivo que cada usuario tiene a mano, la identidad también se expandió y por tanto ya reside en cualquier cantidad de lugares y es nuestro reto también protegerla porque también le amplía las oportunidades que tiene un atacante para poder comprometer nuestras redes. Los actores de amenaza, incluso el múltiple factor de autenticación, que es una de las medidas que más recomendamos para cubrir temas de identidad, pues los atacantes, obviamente, haciendo ataques de phishing, adversary in the middle o abuso del token, incluso se aprovechan de controles de MFA. O sea, que ni esto es 100%. Además, también, lo que mencionaba ahorita, los ataques más sofisticados ya se pueden comprar como servicios y se pagan muy baratos. Es decir, un kit de phishing cuesta $6 por día. Yo me entro a la dark web y yo quiero lanzarle un ataque a quien sea y voy a pagar $6 por día para poder lanzarlo. Y eso realmente implica que el riesgo se incrementa. Y los atacantes con frecuencia logran obtener acceso a cuentas privilegiadas porque, aunque suelen comprometer o comprometen usuarios de con menores privilegios, pues la realidad es que en ese movimiento lateral y en ese descubrimiento rápidamente pueden pasar a hacerse de cuentas altamente privilegiadas. ¿Qué es una práctica recomendada al respecto? Hay que entender muy bien la identidad dentro de la organización. Y cuando digo entender, muchas veces entendemos muy bien cómo están las asignaciones de identidad a nivel de usuarios, pero no entendemos muy bien cómo están las asignaciones de identidades a nivel de servicios. ¿Cuántas cuentas de servicios no tenemos rodando por ahí que las credenciales las manejaba un empleado que se fue, que nunca se cambió, y eso se perpetúa por años y años y años? Un día, un atacante logra entrar y hacerse de una de esas credenciales y resulta que, esa credencial corría 78 servicios dentro de la organización. Entonces, esto hay que entenderlo bien. Y entenderlo bien implica, robustecerlo también, tener unas prácticas de gestión de ese tipo de identidad adecuada para poder mitigar cualquier vulnerabilidad. También realizar auditorías periódicas de lo que son todos los permisos que tienen esas identidades. Por lo mismo, a veces es más fácil levantar un servicio con una credencial que tenga todos los privilegios contra toda recomendación de áreas de ciberseguridad y así se queda eterna y permanentemente. Entonces, este tipo de cosas son las que terminan comprometiendo pues toda una red. 921 ataques de password por segundo en 2022 identificamos, que fue un incremento de 74% en relación a 2021. Todos estos datos vienen de unos estudios que están en la referencia al final del material, que ustedes lo van a recibir a través de los organizadores del evento. Y 93% de las investigaciones donde Microsoft participó, donde había recuperación sobre temas de ransomware, revelaron que había controles insuficientes en temas de acceso para la identidad y también controles de movimiento lateral a lo largo de la red. Cosas sencillas que podemos hacer. Los entornos híbridos y el Shadow IT, pues definitivamente han atentado contra todo lo que es el endpoint. Y ahora mismo tenemos, esta estadística me llamó mucho la atención, 3.500 dispositivos en promedio que se conectan a una empresa y que no están gestionados. Estos estudios obviamente tienen empresas de diferentes tamaños, pero esto es un número enorme. O sea, tú tener por ahí 3.500 dispositivos que no están siendo gestionados por ti, que tú no sabes que tienen ahí, pero que están conectados a tu red y que están accediendo a recursos de tu red, es un número definitivamente relevante y que te abre muchísimo el abanico y la posibilidad de ser atacado exitosamente. Y algunas prácticas recomendadas que tenemos, pues obviamente es asegurar esos endpoints. Y asegurar los endpoints requiere una gestión adecuada de cualquier tipo de endpoint, no importa el fabricante o la marca que tenga,
y asegurar una postura de seguridad sólida. Si un dispositivo no está en salud, acorde a las políticas de seguridad o las líneas base de seguridad que yo haya establecido, pues definitivamente yo no lo dejo acceder a recursos que esté yo facilitando a través de la red. Y por supuesto, algo crítico es mejorar la visibilidad del endpoint, porque no importa cuán gestionados y cuán controlados tenemos los endpoints, si no estamos constantemente viendo lo que está pasando con esos endpoints, pues obviamente esto se convierte en una puerta de entrada segura para cualquier atacante. Y con un valor estimado de 1.7 millones en una brecha de datos, yo creo que vale la pena ponerle atención al tema. Una vez más, este número obviamente en nuestros mercados puede variar porque tenemos realidades regulatorias y de reportería distintas, pero creo que de todas maneras es un número importante. El IoT. Los dispositivos están creciendo también exponencialmente para las industrias donde esto aplica y obviamente eso también multiplica las amenazas que tenemos. La estadística que me llamó mucho la atención fue 1 millón de dispositivos conectados públicamente de IoT estaban corriendo BOA Web Server. BOA Web Server es una versión de Web Server que no se actualiza desde 2005. O sea, tiene muchas vulnerabilidades, básicamente porque se creó para poner a funcionar algún dispositivo operativo con menores requerimientos, pero de 2005 no se actualiza, y 1 millón de dispositivos públicamente visibles desde Internet se identificaron con este sistema operativo. Entonces, ustedes se imaginan el nivel de exposición que tiene cualquier empresa en torno a sus dispositivos operacionales, que muchas veces son relegados y olvidados porque, bueno, en una planta de producción los controladores que controlan las máquinas no son tan importantes como la red de computadores, pero no es así. La realidad es que no es así y que esta también es una vía de entrada bastante frecuente para los atacantes. 35% de practicantes de seguridad reportaron que en los pasados 2 años un dispositivo de IoT se utilizó para hacer un ataque más amplio. Es decir, una vez más, este se vuelve esa puerta de entrada que le da acceso a un atacante a nuestros dispositivos más valorados. ¿Cuáles son prácticas recomendadas al respecto? Bueno, tenemos que primero mapear muy bien y entender muy bien dónde están los activos críticos. No solo los de OT, los operativos que tiene la empresa, sino también los de TI. Y al mapear esos activos críticos, también debemos asociar cuáles son los riesgos que tienen esos activos críticos. Y eso suena mucho a papel, el tema de identificación de riesgo dentro de la tecnología, pero yo los invito a que lo piensen desde una manera, pues obviamente mucho más tecnológica. ¿Cuáles riesgos afectan a nuestros dispositivos? Configuraciones equivocadas, configuraciones pobres de seguridad, falta de actualizaciones frecuentes, todo este tipo de cosas son riesgos visibles que tecnológicamente podemos solventar y que obviamente en algunos ambientes representa más reto que en otros porque hay dispositivos que son de misión crítica y que corren sistemas operativos muy viejos y obviamente esto es un reto que nos encontramos con frecuencia. Sin embargo, es importante entenderlo para quizás buscar cuáles pueden ser medidas compensatorias ante la no posibilidad de actualización de eso. Y obviamente atenderlo, esos riesgos, porque no levantamos un conjunto no identificamos activos críticos y le identificamos riesgos para dejarlos ahí almacenados en la empresa, sino para entender cómo está esa postura y atenderla adecuadamente. 41 billones de dispositivos esperan que van a estar conectados al ambiente empresarial para 2025. Un número enorme porque sigue creciendo, tenemos todo que se conecta, todo ya tiene una función smart y obviamente esto crea un reto para la protección. Y 60% de los practicantes de las áreas de seguridad admitieron que esos dispositivos de IoT lo consideran como sus aspectos menos protegidos en todo lo que es su estrategia de tecnología. Y es comprensible porque, como históricamente este tipo de dispositivos no eran atacados o no son el blanco habitual de los atacantes, pues obviamente pueden caer en un tema de falta de atención en aspectos de seguridad. Proteger la nube.
obviamente, un aspecto súper crítico y también complejo. Complejo porque tenemos ambientes de nube, primero que pueden ser multinubes. Yo les recomiendo que se queden en Azure solamente, pero obviamente es complejo. Complejo primero porque muchas veces no contamos con las capacidades tampoco para proteger adecuadamente las cargas de nube, pero además también porque tenemos entornos multinubes y no sabemos cómo podemos protegerlo adecuadamente. Entonces, ese movimiento generalizado a la nube pues crea esos nuevos vectores de ataque donde también hay brecha en permiso de seguridad, como mismo existían en la premisa, que pueden ser aprovechados, y vulnerabilidades desconocidas porque se puede traer desde el código de todo lo que se monta. 84% de organizaciones que sufrieron ataque de ransomware admitieron que no habían integrado sus dispositivos o sus activos en la nube con las herramientas de seguridad. Y en este caso, multinubes, que es realmente el gran reto. Entonces, 84% de esas organizaciones que admiten eso, me parece un número excesivamente, no quiero decir alto, es alto, pero es un número bastante representativo de la carencia que tenemos en el aspecto de pensar en la seguridad de cloud como algo integrado de manera general. Y proteger la superficie de ataque externa, que es un desafío de escala de Internet, porque tenemos todo expuesto al Internet, todo tenemos expuesto al Internet, y obviamente eso requiere el mismo grado de seguridad que teníamos con todo lo que estaba detrás de nuestros firewalls. Nosotros, por ejemplo, desde Microsoft, ordenamos la eliminación de 96,000 URLs de phishing únicas, por ejemplo, 7,700 o más phishing kits y más de 2,200 cuentas de correo electrónico que se querían utilizar para perpetrar usos maliciosos. Esto fue desmontado. Y 53% de las organizaciones admiten que habían experimentado al menos una violación de datos causada por un tercero en los últimos 2 años. Esto es mucho más frecuente cada vez, obviamente por esta misma exposición acelerada que tenemos. Y 61% de las empresas que experimentaron un ataque de ransomware admitió que condujo al menos a una interrupción parcial de lo que son sus servicios. Entonces, ¿qué es importante en torno a esta superficie externa o a este vector? Pues ver la organización desde afuera, poder entender cómo nos están viendo desde afuera los atacantes, poder mejorar esa postura de seguridad. Y no es solamente un tema de hacer pruebas de penetración, de hacer evaluaciones de vulnerabilidad, sino también tener una visibilidad profunda de lo que está pasando ahí. Porque por más pruebas y más evaluaciones de vulnerabilidad que realicemos, la realidad es que nos van a atacar y van a ser exitosos. Entonces tengo que asegurarme de tener la visibilidad para poder responder a eso. 1,613 ciberataques se relacionaron a compromisos de datos en 2021 que fueron mucho mayores a los que tuvimos en 2020 o a los que observamos en 2020. Y 53% de las organizaciones experimentaron al menos una brecha de datos causada por un tercero entre 2018 y 2020. Entonces, ¿cómo se relaciona eso a todo lo que es la resiliencia cibernética? La capacidad de nosotros responder ante incidentes de ciberseguridad, ante estos ataques, tiene unos aspectos claves. Hay aspectos claves que tienen que ver con todo lo que es la parte de tecnología, hay aspectos claves que tienen que ver con lo que son los procesos que llevamos a cabo y hay aspectos claves que tienen que ver con la capacidad del personal que tenemos a la disponibilidad. Aquí algunos datos que resalto y que voy a tomar 3 particularmente. La gran mayoría de ciberataques exitosos pueden prevenirse mediante uso de una higiene de seguridad básica. Quédense con eso. Si hay una sola cosa con la que quiero que se queden de esta charla, es eso. 98% de los ataques se previenen con higiene de seguridad básica. No necesitamos inteligencia artificial, la vamos a necesitar para otras cosas, pero para detener el 98% de las cosas. Otro aspecto importante, la postura de seguridad básica. La postura de seguridad que logramos precisamente a través de esos mecanismos de higiene de seguridad. Higiene de seguridad, tener un inventario. Higiene de seguridad es hacer actualizaciones periódicas. Higiene de seguridad es tener un agente de protección en el 100% de los dispositivos que manejo, o si no lo tengo en el 100% de los dispositivos que manejo, tener identificado qué controles estoy poniendo para mitigar eso.
Eso es higiene de ciberseguridad y eso tiene una inferencia sobre la postura de seguridad básica que mantiene la empresa a nivel general. Obviamente, la resiliencia requiere un enfoque holístico. No podemos pensar en el negocio, bueno, es un problema de la gente de seguridad y lo de tecnología, y cuando venga una brecha de datos, pues a ese equipo que responda. No funciona así. Debe verse como todo un esfuerzo conjunto de la organización. Y ya para cerrar, pues recordar que unos factores críticos que podemos adoptar, pues es habilitar esa protección de multifactor para todo lo que es la parte de identidad, aplicar principios de Zero Trust, que básicamente nos invitan a no confiar en nadie y en nada y verificar constantemente, asumir la brecha, este tipo de principios en todo lo que hacemos y la seguridad por diseño, que todo lo que se esté creando dentro de la empresa llame a los de ciberseguridad para que opinen y para que empiecen temprano a identificar qué medidas tenemos que tomar al respecto. Proteger los datos, que aunque tiene sus complejidades, porque obviamente es una estrategia a nivel organizacional, es sumamente importante porque no todo requiere el mismo nivel de protección. Y es tan malo no proteger como proteger todo con el mismo grado, porque ni los presupuestos ni las capacidades son infinitas. Y obviamente usar anti-malware moderno, que obviamente permite identificar este tipo de amenazas más sofisticadas. Otra vez, reducir el riesgo removiendo los silos de la empresa, porque la ciberseguridad no puede existir como un silo, y viéndolo más como un approach integrado. Eso es todo lo que yo tenía para compartir. Espero que les haya gustado y gracias por su atención y su tiempo hoy.